Hola, ¿qué tal? Eh, Esto es el inicio de una serie de videos donde iré tocando diferentes temas con la idea de que se tengan herramientas y de que se entienda cada tema que voy a explicar. Hoy voy a hablar del bullying, que es un tema que se nombra un montón y creo que muchas veces no se explica demasiado. Eh, El bullying es el acoso escolar, eh, donde se trata de una agresión físico-verbal de un grupo de niños. Pueden ser niños o adolescentes, ¿sí? En general están involucrados eh, desde la misma edad, ¿sí? O sea, entre pares. Se repite durante un periodo de tiempo determinado y debe haber un desequilibrio de poderes entre las personas implicadas. ¿Qué significa esto? Que siempre va a haber uno que es como el líder, entre comillas, que, eh, que es el que genera esta situación de acoso. Los signos de un niño que está sufriendo bullying varían en función a los factores que pueden ser su edad o su personalidad. Existen varios que aparecen casi siempre que se da en una situación escolar. No siempre es sencillo saber cuando un niño o un adolescente está siendo víctima de bullying. Hay muchos factores que pueden hacer que los afectados no decidan hablar, ¿sí? Es muy difícil. A veces los chicos que lo están pasando no hablan, no cuentan. Entonces hay que estar muy atentos desde la mirada, desde la observación del niño para ver que algo distinto está sucediendo y en ese algo distinto empezar a indagar muy despacio y con mucho cuidado. Los síntomas pueden ser, por ejemplo, heridas inexplicables, ¿no? Los niños pueden presentar cortes, moretones o pequeñas heridas chiquitas. Eh, eh, en algunos casos no hay por qué preocuparse, digamos. Pueden haber sido producidas por un juego, pero también pueden ser producidas por los atacantes, ¿sí? Entonces, si un niño presenta gran cantidad de pequeñas heridas o moretones, bueno, tendría que poder explicar en qué caso o situación esto está dado para que nosotros estemos alertas y veamos si se trata de bullying. Pueden ser también la pérdida o ruptura de objetos personales. En este caso es un síntoma muy frecuente que haya pérdidas de objetos en formas como reiteradas y permanentes. Aparatos electrónicos también, libros, estuches, bueno, todo lo que sea personal del niño es también, digamos, tenemos que estar mirando porque puede ser un síntoma del bullying. Y ruptura de los efectos personales, ¿sí? Porque en general se da esto que le rompen la ropa, no sé, los lápices, los cuadernos, bueno, esto como en forma frecuente, los niños, viste, estropean o pierden sus pertenencias y esto ocurre muy a menudo. Entonces, cuando se niegan a dar una explicación, podría tratarse de un síntoma de acoso escolar. Otro, Otro síntoma puede ser un malestar físico o intentos de fingirlo. Cuando un niño está sufriendo acoso escolar, en general su malestar se da al pensar que tengo que ir a clase, a ese lugar, que me pasa esto, eh, y empiezan como a sentirse mal o a fingir que se sientan mal, ¿sí? Que le puede dar dolor de estómago, dolor de cabeza, mareo, inclusive se dan situaciones donde tienen un alto estrés o miedo
¿sí? Porque genera eso interiormente. Si el niño siente este tipo de malestar físico, es posible perdón, si no siente, si no lo siente, no dije el no, si no siente ese malestar físico y está intentando fingirlo, bueno, hay que averiguar qué está pasando, ¿no es cierto? Cambios en el apetito también puede ser otro síntoma. Si un niño comienza a no tener hambre al llegar a casa o por el contrario come mucho más de lo habitual, bueno, es otro síntoma muy, muy, muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Problemas para dormir. El estrés provocado por el bullying le puede llegar a afectar el sueño, ¿sí? Entonces, esto va a impedir que el pequeño o el adolescente duerma correctamente. Y en algunas ocasiones esto se traduce en una gran dificultad donde hay pesadillas, ¿sí? Y frecuentemente van a estar relacionadas con la escuela. La falta de autoestima y el estado de ánimo negativo, los niños que sufren acoso, ¿sí? Se pueden ver a sí mismos como poco válidos. Y esto es como, ¿viste? Es como, tienen como si fuera un cartel del semáforo rojo y viene alguien que dice, a este le hacemos bullying. Es una cosa medio así. Eh, con el tiempo estos pequeños acaban volviéndose, tienen emociones muy, muy negativas, pudiendo desarrollar inclusive problemas de depresión o ansiedad. Si la situación de bullying es muy grave, por eso todo el tiempo digo, hay que estar atentos y estar pudiendo generar el diálogo para que no lleguen, porque pueden tener depresión y ansiedad, ¿sí? Empeoramiento de los resultados escolares es como básico, ¿sí? Debido a todos los problemas que acarrea el bullying, muchas de las víctimas son incapaces de concentrarse en sus clases. Entonces, el rendimiento tiende a bajar abruptamente, ¿sí? Pérdida de amistades o incapacidad para formarlas. El bullying suele implicar que la víctima pierda su red de apoyo, ¿sí? La mayoría de los niños evita relacionarse con quienes están sufriendo acoso escolar. O sea, el líder, el que bulinea, digamos, tiene como un séquito de gente que es por eso que puede generar el bullying. Porque si no tienen los festejantes, digamos, el chico no va a tener cómo hacer el bullying. Entonces, todos esos que siguen al líder no se van a acercar al que le están haciendo el bullying. Entonces, el chico en general se encuentra muy solo. Y esto hay que tenerlo presente porque sufre mucho en soledad, ¿sí? ¿Por qué se alejan? Porque tienen miedo que le hagan bullying a ellos también. Entonces, ante el miedo, lo dejan solo, ¿sí? Entonces, este aislamiento y la falta de amistades realmente es un tema muy grave, porque lo pasan solos y encima no hablan en casa, entonces muchas veces por eso llegan al suicidio, que eso es como lo extremo, pero bueno, es una de las causas que hemos conocido en la tele muchas veces, o en los diarios, o en las noticias, que toman esas decisiones. Causas del bullying, no se sabe exactamente qué lleva a algunos niños a hacerlo, ¿sí? Existen algunas teorías, pero no nada exacto que nos indique por qué lo pueden hacer. Algunos de los factores que más pueden influir son una personalidad agresiva, una baja autoestima por parte del acosador, problemas familiares y la necesidad de ser el centro de atención. Eso puede ser causas. Ser diferente, ¿sí? Cualquier niño que se diferencie significativamente de sus compañeros en algún aspecto tiene más probabilidades de acabar siendo víctima del bullying. Esto ocurre incluso si la diferencia no es mala en sí misma,
y las posibilidades aumentan cuando más marcada sea. ¿Sí? Algunas de las diferencias típicas que presentan las víctimas de acoso escolar son, por ejemplo, tener un peso corporal distinto, o que sea demasiado flaquito o que se presente como con un poquito de sobrepeso, no ser heterosexual o no parecerlo, ¿sí? Ser inteligente por sobre, digamos, la media de todos, ¿sí? Ser un poquito como más inteligente y sobresaltar, llevar aparato dental, llevar gafas o anteojos y ser más alto o más bajo que los demás. Todo eso en su conjunto o por separado es motivo de ser distinto, por lo tanto puede ser mirado como ideal para que le hagan bullying. Si un niño no tiene apoyo de un círculo de amigos estables, o si le cuesta tener como una estabilidad a nivel de relaciones cotidianas con sus compañeros, es mucho más probable que acabe sufriendo bullying, ¿sí? Porque, por ejemplo, en ese caso puede llegar a ser muy tímido. Entonces, esta falta de habilidades sociales también genera como el punto rojo para decir: estoy acá, háganme bullying, ¿no? O sea, está mal dicho esto, pero el que hace el bullying mira estas cosas desde ese lugar, desde su cabeza. Si sos percibido como débil, ya sea físicamente, o por el contrario, digamos, como incapaces de defenderse o débiles o cobardes, bullying, ¿sí? Porque tienden a ser diferentes al resto. Entonces, con lo cual el problema se agrava. Hay algunos tipos de bullying, por ejemplo el bullying psicológico, que puede ser igual de dañino o más que el físico. En función de cómo se produzca el acoso, normalmente se pueden distinguir 3 tipos diferentes de bullying, que puede ser el físico, el psicológico y el ciberbullying. El bullying físico es es el más evidente de todos, porque incluye acciones que son de carácter violento. Puños, patadas, empujones, pellizcos, eh, lastimaduras. Entonces, también podríamos incluir las cosas de la víctima para romperlas, ¿sí? Entonces, a su vez ahí se da el psicológico, ¿está bien? Porque, porque estamos afectando directamente a esto de la víctima. El bullying psicológico incluye todas las acciones como directas e indirectas destinadas a atacar la autoestima de la víctima. Por ejemplo, insultarlo, hacer comentarios racistas o homofóbicos, tener las agresiones verbales. Podemos encontrar mentiras y rumores sobre la persona, animar a compañeros a que lo excluyan de actividades, de grupos, de todos los lugares, tratar de dañar la reputación de esa persona, ¿sí? Y hacerle bromas permanentemente en forma humillante del lado de los demás, o sea, adelante de los demás. Y el ciberbullying, bueno, es un tema como aparte también, pero es un tipo de acoso que es medio reciente, que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Principalmente las redes sociales, los ordenadores y los grupos de WhatsApp y todo eso, que son bravas las cosas ahí. Las acciones que incluye esto son envíos de mensajes hirientes, exclusión de los grupos o redes sociales, difusión de rumores a través de los medios digitales, y le suplantan identidad en alguna de estas plataformas, ¿sí? Las consecuencias del bullying provoca efectos súper negativos, tanto en el acosador como en el de la víctima, ¿sí? En ambos, aunque el acosador se sienta más fuerte y empoderado,
también provoca efectos negativos en esa persona. Las consecuencias más graves son las sufridas por quienes son acosados igualmente, ¿sí? Porque afectan la salud física, mental y su rendimiento escolar. Las físicas que sufren los niños que sufren bullying pueden acabar, digamos, padeciendo heridas, enfermedades debido al debilitamiento de su sistema inmune a causa del estrés, o sea, no es cualquier cosa. A nivel escolar sus notas pueden disminuir y son más propensos a saltarse clases y abandonar estudios por completo, o sea, no querer ir más a la escuela, o sea, deciden dejar por, si es el secundario, pueden llegar a eso, porque no tienen un diálogo en casa, entonces antes de hablar y ver cómo se ataca o cómo se diluye o cómo se puede llevar adelante, prefieren dejar. Consecuencias psicológicas es a nivel psicológico donde más consecuencias se sufren. Los niños que lo tienen, pueden, como ya les había comentado antes, pueden tener depresión y ansiedad, pueden sentirse solos, tener baja autoestima y perder interés en todo tipo de actividades, ¿sí? Lo más grave de todo esto es que esto se puede trasladar a la vida adulta, donde todas estas consecuencias van a seguir teniendo efecto en la vida adulta, si no se habla y si no se trata. O sea, no es que pasa ahora y cuando termino el primario o el secundario esto se va. No, no se va, se queda adentro, dando vueltas. Entonces es muy importante como adultos que nosotros podamos escuchar y mirar a los niños para que esto no suceda, para poder prevenir. Y la prevención del bullying es desde el colegio y desde las familias también, ¿no? Desde ambos, desde el colegio dando la importancia a lo que le está pasando al niño y mirar a los niños y que tengan tolerancia cero al maltrato. O sea, nadie puede ser maltratado, nadie. Y tienen que los padres ir a hablar al colegio ante cualquier situación de acoso y tienen que ir hasta que sean escuchados. Es muy importante mantener claras vías de comunicación, ¿sí? Los centros educativos tienen que tener una llegada fácil para que cuando uno se dé cuenta de algo, poder ir al centro a hablar y que sean escuchados básicamente, ¿no? Habría que darle muchas herramientas a los maestros y a los profesores para que ellos sepan cómo actuar, pero más allá de poner como cero al maltrato, tienen que trabajar al nivel emocional, que es muy importante, y trabajar con cómo se siente el otro, ¿no? Cuando uno hace estas cosas, qué pasa con el otro. Entonces, eso es la empatía, el ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? ¿Qué está recibiendo el otro? Informar a los niños es necesario, informarlos cuáles son las consecuencias negativas que tiene esto, ¿no? Porque creo que se deberían dar muchos más talleres y hasta yo siempre pienso que hay que poner una materia donde se trabaje todo lo emocional y una de las cosas importantes es el bullying, para que esto no suceda más, donde se trabaje desde el cambio, desde el cambio de roles, desde los mensajes, desde cómo se siente el otro, desde el ejercitar hablar, el de ejercitar contar, el poder decir no, esto no lo quiero, voy a hablar con un adulto responsable, y que haya adultos responsables dispuestos a escuchar a los niños, que eso es otra cosa súper importante y que muchas veces el sistema no lo tiene. Educar a los niños en la comunicación es básico, desde la casa es eso, desde la casa, o sea, no es que cuando venga a hablar le decimos yo lo voy a reventar, no es así. Cuando venga a hablar es abrazarlo emocionalmente, abrazarlo, es
tener en cuenta lo que el niño nos dice, abrazarlo, ¿sí? Que sienta que vino al lugar correcto y desde ahí actuar, desde ahí, ¿sí? Si existe un caso de bullying, el maestro responsable debe ponerse en contacto con las partes maltratadoras, con el maltratado, con los padres, maestros y profesores. Y todo eso debe ser en un término sano, acorde, cordial, para que todo pueda ir hablándose se debe ir deshaciendo, ¿sí? Se debe explicar cuál es la situación, ¿sí? A cada una de las partes para que todos empiecen a trabajar en conjunto para que eso se vaya deshaciendo. Hay que observar mucho y no tolerar esas situaciones. Los maltratadores tienen que saber que lo que hacen tienen consecuencias graves. A veces se dice que hay que expulsarlo de los lugares. Yo no estoy de acuerdo de expulsarlos, pero sí que tengan como un tratamiento severo, inclusive si es necesario que intervenga un psicólogo. Es muy importante para que eso se ponga en manos de quien se tiene que poner y eso se pueda deshacer. Y tanto el que hace bullying como el que lo recibe, ambos tienen que recibir tratamiento psicológico muchas veces para que puedan salir rápidamente adelante. Creo que tiene que haber una capacitación desde todos los lugares, tanto desde las familias, desde los niños y desde los profesores, escuelas, directores, para que todos tengan la capacidad de entender, de mirar, de escuchar y de empatizar al momento de tratar el bullying y de hablar con uno y con otro, ¿sí? Y creo que tiene que haber un código de conducta adecuado para que todos puedan adecuarse a eso, valga la redundancia, y para que todos puedan respetarlo y entender que hay un otro al cual yo estoy dañando, ¿sí? Hay que promover las políticas educativas donde los problemas de comportamiento, como es el bullying, tengan políticas claras, donde no debe hacerse eso, no puede hacerse eso. Los padres tienen que poder observar al niño. Observarlo es mirar si está deprimido, si tiene ansiedad, si se siente frustrado, problemas para relacionarse. Bueno, es clarísimo que está sufriendo bullying, ¿sí? Hay que hablar pausado, tranquilo, no enojarse y tomar la palabra como válida del niño. No hay que desestimar la palabra del niño, no hay que despensar ni decir que eso es una pavada. Nada es una pavada. Hay que escucharlo, hay que darle valor a lo que el pequeño dice, porque es muy importante, porque en el momento de hablar capaz que es como el último aliento que tiene para poder decir algo. Entonces hay que intentar por todos los medios mantenernos tranquilos y que el pequeño pueda hablar y decir, ¿sí? Hablar de bullying en casa es muy importante para que ellos sientan que es un lugar amable donde pueden venir a contar si algo les sucede, ¿sí? Creo que los padres son una pieza fundamental para que el niño pueda hablar, ¿sí? Vean películas sobre el bullying, hay muchas, y creo que verlas junto a sus hijos y luego abrir un debate sobre eso está muy bueno como herramienta. Espero que les haya servido. Va a ser el primer video de muchos. Se vendrán otros con más información. Y bueno, ojalá le puedan dar like, les sea claro y nos estamos viendo.